cómic que a mí cuando era pequeño me chocó me chocó un montón porque era un tema que yo nunca había oído ni nunca había oído hablar de él, que era el tema de los virus. Hay un cómic de la primera etapa de los Titanes, de principios de los 80, que es el número, si no recuerdo mal, 18, ¿vale? Que para los que tengáis, yo qué sé, la opción de poder leer esos cómics antiguos, tanto los que publicó Cinco en su momento como cuando los reeditó Planeta, tal. En el número 18, para los que conozcáis un poco los Titanes, hay un personaje que es Starfire, que es esta extraterrestre naranja. Los Titanes basaron su nombre en otro personaje que se llamaba Firestar, que era un personaje que se había aliado con los Titanes algunas veces en la serie de los 60. Pues resulta que en el número 18 de los Titanes de Waldman y Pérez, de la época de principios de los 80, hay un cómic donde hay una persona que es enviada a Estados Unidos con un virus dentro. Y precisamente su misión es contagiar al máximo de gente posible. Y este personaje, Firestar, conoce la existencia de esta persona y va con la intención de matarlo, y los jóvenes titanes lo que quieren es proteger a esta persona porque no saben que tiene este virus dentro. Yo realmente, cuando empezó todo este tema del coronavirus, fue un cómic que me vino a la mente, y si podéis leerlo. Y cambiando de tema virus, siguiendo con el tema de las recomendaciones de series así limitadas de unos 10 o 12 números. Yo, por ejemplo, a quien sepa un poquito del universo DC, mira, vuelve a estar Salva por aquí, vamos a volverlo a probar. Os recomiendo Kingdom Come. Vamos a ver si el iPad de Salva es mejor que su móvil. ¡Yay! Decidme que también lo veis, por favor. He conseguido... Mira que te estoy viendo... Yo, por ejemplo, a quien sepa un poquito del universo DC, mira, vuelve a estar Salva por aquí, vamos a volverlo a probar. Os recomiendo Kingdom Come. A ver, escuche, ¿se ve, sí? Sí. De Salva es mejor que su móvil. ¿Estáis viendo a Salva? ¿Alguien puede decirme si veis a Salva, porfa? Se ve que mi móvil, la señal la ha pillado un par de... ¡Sí! ¡Te ven! Mi móvil... Vale. Está claro que tienes que cambiarte de móvil, Salva. Dile a Marvel que te pague un poco más. Y nada, estaba recomendando cómics. Les decía que para una época así, estas miniseries o minisagas de 10-12 números es una lectura muy apropiada porque te da como para 2-3 horas, y que todo el mundo siempre tira de Watchmen. Pero yo justo les acababa de recomendar o Camelot 3000, que me parece una gran miniserie de 12 números, o precisamente todos tus primeros trabajos en Deadpool eran un gran ejemplo de cosas que se pueden leer en esta época. Son minisagas de 5 o 6 números que no necesitas saber lo que ha pasado antes con Deadpool, ni necesitas saber lo que va a pasar después. Es una aventura cerrada, y que es más, cuando alguna vez sí que viene de algo anterior, se explica muy bien y son detallitos, en plan, que sepáis que Deadpool ahora le ha pasado esto, o su novia está aquí, o el malo le persigue, no sé qué. Te lo explican en la primera página, que además tú lo haces muy bien. No sé si es una cosa que te viene de los guionistas o no. Esa primera página donde sale Deadpool explicando lo que ha pasado en los números anteriores. Y que precisamente eso, tus tomos, es una gran lectura para estos momentos. Sí, yo por eso, de hecho, después de trabajar en miniseries, ese formato lo prefiero incluso a series regulares. Y más sobre todo en personajes como Deadpool, que como su historia es tan... O sea, se puede hacer lo que quieras con ese personaje, pues las miniseries suelen ser más locas, porque no tiene por qué... o sea, en Marvel o en ese tipo de... En las editoriales americanas siempre, no sé si lo han explicado, pero cada año hay como un evento grande, como en el caso en el cine, las películas de los Vengadores, que como que unen lo que se ve en otras películas, ¿no? Pues eso también pasa como en los cómics, y siempre en las series regulares se atienen un poco pues a ese evento. Entonces muchas veces hay ciertos cambios en los guiones, o los guiones a lo mejor no son tan bestias para el personaje como podrían serlo, pues justamente por eso, porque siempre tiene que quedarse como un status quo o una especie como de conexión con todas las demás series. En las miniseries, o sea, pues hemos hecho cosas muy locas, como Deadpool contra el mismo, ¿no? Bueno, o sea, con Deadpool en sus... o sea, bueno, en múltiples, no, infinitas casi
versiones de los diferentes multiversos. Y luego también la de Contra Carnage, pues también ha sido una de las más brutales que he dibujado. La de Back in Black también muy chula, encima con ese componente retro, ¿no? Sí, esa me la leí hace unos meses, me leí tanto esa, la de Black in Black, como la del Agente Secreto, Sí. y realmente están muy bien. ¿Tú te lees el resto de las otras miniseries que no haces tú? ¿Te da tiempo a podértelas leer? Depende de si para empezar me llega el cargamento de cómics, porque Marvel suele mandar también, ¿no? Suele mandar un paquetito, sobre todo con los que yo dibujo, ¿no? Son eso que se llama, digamos, las copias de cortesía, para poder archivarlas y siempre tener como, bueno, o sea, mis trabajos tal cual se han publicado en papel. Y luego también aquí en España, cuando Panini, las miniseries, como las suele publicar o sea, como en tomitos, que suelen juntar dos, pues eso también me ayuda pues a eso, a leer series que, por ejemplo, pues no había yo, o sea, ni sabía yo que se habían publicado. Como estamos en la mesa de dibujo ahí todo el rato, la verdad es que no me da tiempo casi a saber cómo va el universo Marvel. ¿Hay alguna miniserie de estas que hayas leído de Deadpool que hayas dicho, mierda, me hubiera gustado dibujar esta a mí, ¿por qué no me dieron esta a mí? Sí, pues bueno, las de antes de Deadpool contra Deadpool, o sea, bueno, no, o sea, yo dibujé Deadpool contra Deadpool, que es como la última miniserie de Deadpool contra algo, ¿no? O sea, bueno, contra el universo Marvel y contra Sí. los clásicos. Luego, yo sabía que existían esas series antes de ponerme a dibujar, pero no las había leído. Cuando me puse a dibujar Deadpool contra Deadpool, pues vi eso, contra los clásicos de la literatura y luego contra el universo Marvel, pues me las tuve que empollar un poco, porque el personaje que sale ahí de Deadpool sí que es como uno de los importantes, de los Deadpool importantes de la serie que yo dibujé. Y la verdad es que las dos son muy guapas. O sea, lógicamente, en la de Deadpool contra el universo Marvel, esa mola porque salen muchísimos personajes del universo Marvel. Pero es que en la otra, en la de Deadpool contra los clásicos de la literatura, o sea, es que se acaba enfrentando hasta al Quijote, ¿sabes? O sea, es que una cosa es tan loco que hace cosas realmente inesperadas. O sea, entonces, por eso, la verdad es que las dos me hubiera gustado dibujarlas. ¿Y qué recomendarías, antes de que nos pongamos a hablar de otras cosas, como yo he empezado así mientras te conectabas o no te conectabas, si tuvieras que recomendar lecturas para estar confinados en casa, vamos a pensar en un público que no sea muy lector de cómics, o sea, que le podamos dar algo, que lo pueda leer sabiendo lo básico, quizá ha visto las películas, tanto de Marvel como de DC, o no ha visto nada. Yo por eso he recomendado Camelot 3000, que me parece una lectura muy buena para leer sin haber leído nunca nada en tu vida, sin haber leído jamás un cómic, como también podría ser, yo que sé, Muerte, el alto coste de la vida, sí, o cosas así. ¿Qué recomendarías tú a la gente que ahora está en su casa? Porque, de hecho, lo quería recordar, estamos en una época en la que muchos negocios lo van a pasar muy mal porque están cerrados, porque no funcionan, pero sí que hay muchas tiendas que están enviando cómics a casa. Seguro que todos en vuestras ciudades tenéis una tienda que lo está pasando mal porque está cerrada y estáis en vuestras casas aburridos. Oye, pues llamadles o enviadles un mail o contactad con ellos, porque muchas de ellas están haciendo envíos a casa y seguro que hay cómics que podéis pedirles que os los envíen a casa y que seguro que os van a amenizar estos días. Es más, si el apocalipsis va a más y nos quedamos sin luz, sin internet y sin wifi, los cómics van a seguir ahí. O sea, vamos a poder seguir leyendo cómics. Os vais a quedar sin televisión, sin Netflix, sin cómics, sin HBO, sin series, sin todo. Pero los cómics se pueden ver sin luz, sin wifi. Bueno, sin luz no, pero me refiero, sin luz artificial. ¿Sabes? Con una velita los podéis ver, os pegáis a la ventana o cosas así. Pues a ver, hay un montón que recomendar. Yo, lógicamente, yo personalmente he ido a lo que no me había leído todavía y sobre todo los tomos más gordos. Lo que pasa es que no sé si es recomendable para cualquiera. O sea, yo sí que te pido por lo que estoy haciendo yo, que es, me he pillado, o sea, tenía por aquí a la espera de tener tiempo este tomazo, a ver si lo puedo coger con la otra mano, de aquí, de La muerte. Oh.
¿vale? Porque yo, el cómic original, o sea, bueno, el cómic original, porque también se fueron mezclando de varias series, Sí, ¿no? una cosa, porque la gente lo está viendo al revés, es la muerte de Superman, y es una saga que explica todo. Es un tomaco que han hecho que explica desde antes de la muerte de Superman hasta su muerte, su regreso. Bueno, sigue, Salva. Efectivamente, pues yo, el cómic original, pero yo fue de los primeros que me compré cuando era pequeño, ¿no? O sea, como cómic de ir a la librería y comprármelo. Y encima era de los más caros, ¿vale? Era uno que costaba como casi 1000 pesetas, ¿vale? Entonces, lo que no sabía es que había habido mucha más historia. Y aquí, o sea, en este tomo que hicieron, supongo que era por el aniversario, ¿vale? Pues juntaron toda esa historia que supuso la muerte de Superman, que es incluso hasta el renacimiento. O sea, no lo he terminado todavía, no voy para allá por el principio. Pero ¿qué es eso? Hasta cuando vuelve después, ¿no? Cuando renace o regresa o como se le llame aquí. Y la verdad es que son, o sea, son un huevazo de páginas que yo no sabía que existían, ¿no? O sea, que no... y la verdad es que es interesante cómo DC afronta eso. Porque... Bueno, de hecho, este año que tuvimos a Cal Kessel y Tom Grumet en Metrópoli, Sí. precisamente nos explicaron eso, que cada año había una reunión editorial con los editores y los guionistas y los dibujantes de la serie de Superman para decidir cuál era el arco argumental que iban a hacer ese año, ¿vale? Porque, para los que no lo sepan, había 4 series de Superman. Había Man of Steel, Action Comics, había Superman y tal. Entonces, se tenían que poner un poco de acuerdo todos porque cada serie iba a su rollo, pero siempre había como un hilo argumental de todo el año. Entonces, cada año cuando se reunían, siempre había alguien que decía, vamos a matar a Superman, y no les dejaban. Entonces, hubo un año que hubo un editor que estaba ya hasta las narices de escucharles todos los años decir, vamos a matar a Superman, que dijo, venga, va, matad a Superman ya. Entonces se quedaron todos así y dije, vamos a matar a Superman. Entonces, claro, fue una preparación durante mucho tiempo, durante un año entero, de la muerte y luego una preparación del regreso de los 4 Supermanes y tal. Y tampoco vamos a explicar muchos spoilers para los que no lo hayan leído. Y evidentemente sí, es un tochaco importante para leerte en esta época, ¿eh? No, y ya te digo, y sobre todo es esos, bueno, no sé si decir, bueno, o sea, lógicamente son arcos argumentales, pero también trucos argumentales para resucitar a un personaje tan importante. O sea, es que es una locura. O sea, la verdad, todo lo que va apareciendo aquí, no quiero spoilear, habrá gente que ya los conozca porque es algo como muy icónico del universo DC y de los superhéroes en concreto, el matar a un personaje como Superman, pero la locura que se montó durante ese año o año y medio, lo que durara toda esta publicación, vamos, fue un pitote importante. Bueno, pues yo el que personalmente estoy leyendo ahora, pues eso, porque no me he dado tiempo pues eso, a llevarlo para adelante. Encima es que estos cómics te pones a leerlos y se te duermen las piernas. Pero si tengo que recomendar, bueno, o sea, de todo tipo de cómics también, o sea, o solo de superhéroes o puede ser todo tipo de cómics. Cualquier cosa. Yo, de hecho, he recomendado Camelot 3000, que no es de superhéroes. Vale. Yo es que siempre releo, bueno, de vez en cuando releo Dragon Ball, porque en Dragon Ball, para empezar, o sea, es una serie que es muy larga, pero también se puede hacer... Mira, ¿la ves? La tengo aquí arriba. De ¿Ves todos estos tomos rojos de aquí? Eso justo, pues... Eso es Dragon Ball. Aquí tengo a Goku y aquí tengo todos los tomos de Dragon Ball. Sobre todo esa edición que tienes ahí, ¿no? Ves cómo son los tomos originales, o sea, no me acuerdo cómo se llama ese formato en japonés, ¿no? Pero es el que editan por tomitos. Es que es muy cómoda de leer y ya te digo, son muchas páginas, pero las lees sin darte cuenta. Sí, la verdad es que para la gente que no haya leído el cómic de Bola de Drag, que haya visto solo la serie de televisión, todos estos capítulos que se alargaban tanto en la serie, en el cómic no es así. En el cómic es una lectura súper ágil, súper rápida, los combates, o sea, incluso parece parece contradictorio, pero ves más acción así en el cómic que en la serie. Efectivamente, yo por ejemplo, el leer cómics, bueno, antes de hacerlo en serio, cuando descubrí Deadpool, que fue el personaje con el que yo empecé a coleccionar cómics, entre comillas, de forma general, el primer cómic que leí mes a mes era Dragon Ball.
y la verdad es que me gustaba releerlos también porque pues eso, la serie se me hacía pesada o cuando la volvían a repetir era muy pesado, ¿no? Porque, bueno, en Cataluña no, la emitieron continuamente, pero Sí, sí, o sea, por Murcia, digamos, nosotros pillábamos el canal No. Y ahí sí que la emitían, pero en Dragon Ball Z hubo un parón bastante importante. Y entonces empezaron a repetir, a repetir. Y luego también cuando entró Antena 3 o Telecinco, no me acuerdo quién era quien empezó también a emitirla, pues era como ver otra vez lo que habías visto hasta Dragon Ball Z, hasta creo que la saga de Célula. Y pues claro, se hacía súper pesado. Y ahí fue cuando también, por el lado de Planeta, pues se estaba publicando la última parte de Dragon Ball Z, la de la saga de U. Y es que iba todo súper, súper deprisa. O sea, luego, cuando lo dieron en la tele, no pude verlo porque se me hacía muy pesado. muy bien. ¿Quieres recomendar alguna más? Bueno, la gente dice que saludemos, pero bueno, daros todos por saludados. Pero Porque bueno, no sí. vamos a saludar a todo el mundo, que ahora sois un montón aquí metidos, Eh, pero daros a todos por saludados. bueno, como ya he recomendado Deadpool, ¿no? Y sobre todo las minis de Deadpool, que hay un poco de todo. Yo sí que recomendaría, pues por ejemplo, Civil War, que antes incluso he visto algún comentario por aquí que se ha comentado de esa Sí, recomendación. hay gente que estaba comentando también Black Knight y no sé qué, lo que pasa es que sí que son series que quizá para una persona que no está muy al día son un pelín más complicadas Sí, bueno, de seguir. sí que hay unas de estas series que como se ha llevado entre comillas al cine, más o menos, o sea, ciertas Hmm. cosas, bueno, Civil War no es tan igual al cómic, ¿no? Pero bueno, pero el concepto general en la película de Capitán América, más o menos, el nombre sobre todo, pero bueno, Civil War, pero sobre todo los Ultimates, sobre todo Avengers, vamos, es una obra básica del mundo de los superhéroes. No sabía si decir, ahora que estás de aniversario, Marvels, porque a mí siempre se me ha hecho un poco pesado, que tiene como mucho texto, Sí, pero ya, a mí Marvels, para una persona que le guste el universo Marvel y haya leído bastante, sobre todo cómic clásico, sí me parece una buena obra porque tiene muchas referencias a cosas del origen de Marvel y vas viendo todo ese origen, la creación de los Cuatro Fantásticos, todo ese tipo de cosas vistas desde el punto de vista de un fotógrafo. Pero sí, es lo que dices tú. Quizá para una persona que no está acostumbrada a leer cómics puede ser una lectura un pelín un poco más complicada. quizá la línea Ultimate, si pillan cualquier cosa de la línea Ultimate, Hmm. bueno, sobre todo Spider-Man, Sí. lo que pasa es que ya tiene bastante tiempo. Yo no sé si. Bueno, Panini creo que sí que ha editado Ultimate Spider-Man. Está en. Yo creo que lo está sacando en tomos, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, sí, pues Ultimate Spider-Man sí que es muy recomendable, la verdad, porque es como bastante vigente. Los cómics son también muy ágiles. El estilo de dibujo, pues eso, es de hace una década, básicamente, o más. Hmm. Pero, pero bueno, yo creo que es bastante solvente. Yo creo que no se puede decir que se ha quedado como demasiado anticuado. Eso, por ejemplo, yo creo que es una muy buena opción. A ver, ¿qué más cosas podemos ver? Porque veo también que tengo yo por aquí. Tampoco me ha pillado con mucha cosa. Y a ver, ¿qué tenía yo por aquí? Sí, eso tengo. Bueno, hace poco Panini editó uno de mis, o sea, de mis últimos trabajos con Lobezno, que este también mola bastante como primera lectura. De hecho, esto se publicó como primera lectura, que era Orígenes Salvajes, que son pues como una reversión, digamos, o una actualización de el origen de Lobezno. Y este está bien porque, bueno, el origen es el mismo, el clásico del personaje, lo único que eso, pues se ha juntado todo un poquito, se ha resumido en esto que serán, yo qué sé, bastantes páginas, más o menos, serán como 6 números. Sí. Pues esta es muy sencilla de leer, no sé si llamarlo, o sea, el formato en plan novela gráfica, ¿no? Porque al final Sí. la historia empieza y termina, o sea, era como una miniserie que iba a ser siempre para un tomo, ¿no? Se hizo para que fuera luego en tomo. Este tipo de cosas yo creo que son lo ideal pues para la gente que empiece a leer cómics.
porque tiene la acción y el personaje no tiene ninguna, o sea, ningún pasado como que... Claro. No, y que es un lenguaje también, es un estilo de dibujo fácil, porque hay dibujantes que quizás son un pelín más complicados para ser el primer cómic que lees, quizá, ¿no? Entonces, hay mucha gente que ve las películas o ve las series también de DC o lo que sea, y luego se va a las tiendas de cómics, abre los cómics y depende de qué estilo de dibujo, es un pelín complicado. Entonces necesitas buscar un cómic que tenga un estilo facilito, sobre todo para cuando estás empezando. El tuyo, por ejemplo, es un estilo muy fácil de seguir, muy limpio, no hay, sabes, una sobresaturación, no hay una dificultad narrativa a la hora de leer, o sea, es muy intuitivo a la hora de leer. Y ese tipo de cómics, sobre todo para la gente que empieza, son muy agradecidos. Sí, no, yo es una de las cosas que me propongo a la hora de dibujar, que sea muy sencillo, que, o sea, más allá de que, o sea, mi misión como dibujante es que lo que cuenten los dibujos ya, o sea, que no hace falta leer el texto para comprender lo que está pasando, ¿no? Sabemos que el texto enriquece. Eso por un lado. Pero luego también el que la lectura sea limpia, eso yo personalmente es de lo que más valoro. Porque o sea, sí que hay muchos dibujantes que me encantan por su estilo, ¿no? Como por ejemplo Travis Charest. No sé si la gente lo conocerá, pero bueno, es un dibujante que técnicamente es impresionante. Pero a la hora, por ejemplo, de leer sus cómics, no sé, es todo como que se me satura mucho, ¿no? O sea, no, la composición hace que me despiste a la hora de leer. Y ahí siempre yo he tenido claro que, lógicamente, si está leyendo un cómic, no es para ver como ilustraciones, sino es para seguir una historia. Sí. Por eso, por ejemplo, Dragon Ball, o sea, es uno de mis referentes, ¿no? Porque el cómo se narra la historia, o sea, cómo Toriyama narra, me parece, o sea, un ejemplo a seguir y por lo sencillo que es. Sí, sí, yo... Es que, claro, el problema de este tipo de cosas es que muchas veces hay mucha gente que empieza a leer un cómic. Yo, por ejemplo, hay una historia de Batman que me gusta mucho y que puede leerla cualquier persona que no haya leído nada de Batman, como puede ser El Largo Halloween, Sí. por ejemplo. Pero Tim Sale tiene un estilo de dibujo que quizá para una persona que no ha leído muchos cómics le puede resultar un poco más complicado de seguir que, por ejemplo, tu dibujo en Deadpool, el dibujo de Mark Bagley en Ultimate Spider-Man, por ejemplo, son dibujos más sencillitos, que quizá para una persona que cuando era pequeño leyó tebeos y cosas así, no es un salto demasiado grande y es ese punto intermedio perfecto entre los cómics de nuestra infancia y los cómics más de adulto. Claro, bueno, yo la verdad es que me sorprendo cuando en los eventos, en los torneos del cómic, pues viene mucha gente y me comenta que mis cómics de Deadpool son los primeros que han leído y que, bueno, que les ha molado y que ahora es cuando se han empezado ahí a coleccionar más cómics. La verdad es que es muy grato siempre y por eso, ya te digo que yo también como lector, pues intento hacer las cosas pues como a mí me gustaría que estuvieran a la hora de yo, pues eso, estar en mi sofá, en la cama, bueno, en el trono de cada uno pues para leer cómics, pues ahí eso, disfrutando de la lectura. Y antes has dicho que Deadpool justo fue el primer personaje que empezaste a coleccionar como series. Sí. También es una casualidad que justo acabes dibujando Deadpool. O sea, fue una presión que hiciste tú en plan, bueno, si queréis que yo trabaje para vosotros, Marvel, o me dais Deadpool o no hago nada. O fue más bien una casualidad de que, porque yo sé que al principio sí hiciste eso de Lobezno, hiciste alguna cosita más, pero enseguida diste el salto al personaje de Deadpool. Y no sé si fue eso, fue Marvel que vio que tu estilo era perfecto para el personaje, o fue que tú ahí sutilmente fuiste diciéndole a Marvel, yo puedo hacer Deadpool, yo puedo hacer Deadpool. Pues, bueno, un par o sea, un poco de cada cosa. O sea, yo desde que empecé a trabajar en Marvel, pues, o sea, se juntó que, o sea, el estilo que yo iba enseñando, pues era bastante humorista, o sea, era o sea, medio dramático, medio humorístico, ¿no? O sea, un poquito de las dos. O al menos tenían ejemplos de los dos. O sea, nunca cartoon, no, o sea, no en plan dibujo animado, pero sí que, pues, bueno, pues con composiciones más o menos humorísticas.
y por eso la primera serie que me mandaron fue una que se llama Control de Daños. Puede ser que la gente en general no conozca mucho esos personajes. Ahora, en la película de Spider-Man Homecoming, empezó a nombrarse porque Control de Daños son la empresa que se encarga de reparar los destrozos que se causan en las peleas de superhéroes, ¿no? O sea, y lógicamente, pues cualquier película que veáis o cómic que veáis de superhéroes es que acaban dejando la ciudad o muchas de sus zonas hechas un solar. Entonces, pues tienen bastante trabajo. De hecho, en Spider-Man Homecoming, el buitre, es parte, trabajaba para esa empresa, ¿vale? Sí. Bueno, y dicen que van a introducir más de esa empresa en alguna de las series de televisión. No sé si va a ser en la de Hulka o en la de alguna de estas, pero que quieren como tocar un poco más el tema. Sí que es cierto que es un tipo de cómic que en Marvel nunca ha funcionado, pero creo que en una serie de televisión dentro del universo Marvel sí podría funcionar. Dentro del cómic es complicado porque la gente que lee cómics de superhéroes Marvel pues está acostumbrada a los superhéroes y quiere superhéroes y quiere que le den superhéroes. Cuando intentas hacer algún cómic así aunque sea un poco de superhéroes de fondo, sí que es cierto que algunos caen muy bien, como cuando hicieron a Hulka abogada, pero normalmente suele costar que le salga bien. Sí, hombre, para mantenerlos en el tiempo suele costar, porque al final los superhéroes, el ideal es, o sea, el ideal que tiene el público en general es básicamente por eso, es pues un personaje que se dedica a hacer pues sus misiones entre comillas de salvar, sus misiones de acción, quiero decir, de salvar el día, de luchar contra ese mal. Pero sí que, o sea, yo como aficionado no había leído Control de Daños, los cómics anteriores, pero sí que lo conocía, porque de los libros que tenía de Marvel, de historia de Marvel, las portadas de Control de Daños se me habían quedado grabadas porque me resultaba algo como muy gracioso, ¿no? O sea, sí. Este concepto. Y la verdad es que a la hora de trabajarlo, pues, es que estuvo genial, porque me dio para dibujar un montonazo de superhéroes diferentes, porque era justo cuando Hulk volvió esto que fue la guerra mundial de Hulk, ¿no? O sea, World War Hulk. ¿Dónde estaba Hulk? O sea, estaba en el planeta. O sea, es lo que pasa en Thor 3. Sí. Thor Ragnarok. En Thor Ragnarok, sí. Parte de Hulk está basada sí. Lo que pasa es que no me acuerdo en qué planeta estaba. Pues bueno, vuelve a la Tierra, vuelve cabreado y destroza Nueva York y todo lo que le dejan hasta que consiguen pararlo. Y entonces esos cómics eran de cuando, pues eso, pues todos los superhéroes se juntaron para reparar Nueva York. Y por eso estaban todos, o sea, los buenos, los malos, todo el mundo. Y encima es que era un poco como una serie de televisión de estas de humor, ¿no? En plan sitcom, porque al final es como trabajo de oficina y eso es bastante gracioso en el mundo de los superhéroes. El cómo se llevan esas cosas a tan gran escala, ¿no? Y con personajes superheroicos de por medio que si se cabrean, pues destrozan cualquier tipo de papeleo o de forma más o menos burocrática de hacer las cosas. O sea, la verdad es que estaba muy, muy chula. Tuve, de hecho, la suerte de trabajar, porque el guionista era el guionista original, Dwayne McDuffie, que bueno, trabajó en Marvel, esto es de los 80, ¿no? Cuando más o menos... Sí. El año 80-90 era cuando él trabajaba en Marvel, luego sé que se fue a DC. En el momento en el que yo trabajé con él en esa serie, él estaba sobre todo haciendo guión de las películas o series de animación que se hacían a principios de los 2000 de DC. Y bueno, ya un par de años después de terminar esta serie, que sería en el 2008, 2009, pues él falleció por temas de corazón. Y lo que iba a decir es que aparte de por el honor de trabajar con su creador, uno de sus creadores originales de esta serie, ha sido la primera vez la única vez que he trabajado en el método como clásico Marvel, ¿no? O sea, ¿cómo lo llaman? El método, ¿sí, no? El clásico. Sí, Marvel Way. Sí, el Marvel Way, ¿has comentado? Sí, el método Marvel, sí. Sí, pues, sí, porque, bueno, para los que no lo sepan,
hay diferentes maneras de que los guionistas le envíen los trabajos a los dibujantes. Entonces había una manera que se conocía como el método Marvel y otra que era conocida como el método DC. Y el método Marvel era que el guionista le enviaba a la persona el guión como un poco así, ¿no? Bueno, pues esta persona se encuentra con esa otra persona y pasa esto. Y el otro sistema es el de viñeta 1, página 1, la viñeta se ve esto de esta manera, de esta otra. Y se conoce como el método Marvel precisamente porque era lo que hacía Stan Lee con Jack Kirby. Stan Lee iba a Jack Kirby y le decía, oye, pues en este número Spider-Man se va a enfrentar contra un personaje nuevo que se va a llamar Duende Verde, que es el padre de su amigo no sé qué, y al final Spider-Man gana. Adeu. Y entonces se quedaba Kirby con, o Ditko, quien fuera, con, ostras, ahora tengo que poner 22 páginas de cómo Spider-Man hace todo esto. Evidentemente los guiones de hoy en día no son así, pero sí que hay mucha historia de este tipo, de que los guionistas pueden explicarte lo que ocurre en la página, dándole al dibujante una libertad creativa muy buena, si es un dibujante capaz narrativamente de explicar eso, y los hay que no, que todo el guión es súper detallado. Por ejemplo, Kurt Busiek me parece que es uno de estos guionistas que es súper detallado, mientras que Scott Snyder, por ejemplo, es uno de estos que deja mucha más libertad a sus autores. Sí, Una de vez hecho, explicado eso. mitad y mitad. Bueno, en este caso, o sea, yo porque, ya te digo, siendo fan y habiendo leído cosas de la historia del universo Marvel y tal, pues, hombre, hola Alberto Biosok, o sea, que es compañero mío de la universidad, gran pintor, mejor persona también, ¿verdad? Pues espero que vaya bien por ahí. Bueno, bien para todos, pero hace mucho que no hablo con Alberto. A ver, voy a enseñaros cómo es un guión de Marvel, aunque antes... espera, bueno, aquí. Vale, voy a ponerlo aquí en la pantalla. A ver. Espera, lo pongo en esta que ya se ha quedado aquí. Vale, para terminar de hablar de este guión de control del año. Una cosa, Salo, a veces se te escucha muy bien y a veces no sé si es que pones quizá la mano al lado del micro, cerca de tu micro de la tablet. Creo que va a ser eso. O sea, ¿así se me escucha bien? Ahí es perfecto, sí. Vale, pues ahora hay que enganchado. Vale. Bueno, pues o sea, yo cuando empecé con ese primer trabajo para Marvel, pues sí que conocía la leyenda del método clásico Marvel, porque lo había leído en los libros sobre la historia de Marvel que tenía. Y lógicamente es algo que pues a la gente siempre le ha fascinado, a los fans de los cómics nos fascina. Pero sí que me dio para también descubrir que ese tipo de método al final lo que hace es que el dibujante se tenga que comer pues más la cabeza. Fue uno de los cómics, más allá de por mi inexperiencia, porque como digo, era mi primer trabajo en el mundo de los cómics, pero fue uno de los cómics en los que, como no tenía claro si lo estaba haciendo bien o no, o sea, a la hora de leer el guión y de narrar lo importante que tú comprendes, que tienes que enseñar, ¿no? Para que se entienda la escena, pues muchas veces tenía que mandar dos bocetos de la misma página, como poco, ¿vale? O ese tipo de variantes para que decidieran. Entonces, claro, eso es más tiempo el que tienes que decidir, o sea, que dedicar a hacer el cómic. Si en esa época, que fue 2007, pues hubiera existido el Fortnite, pues hubiera estado un mes y medio sin jugar, ¿no? O sea, una cosa insólita, básicamente. Algo que no deseo a nadie en la vida. Por eso, pues ya cuando seguía haciendo, o sea, los siguientes encargos, que ya era el guión como cerrado, en el que el formato es como este que voy a enseñar yo ahora, que es más o menos... espérate, a ver. Vale, vamos a poner la primera página, que se vea también el título del cómic. Bueno, espérate, es que la primera página no puedo, que se ve también el mail del autor. Vale. Cuidado con los spoilers. Vale. No, este es uno así como más viejo. Este es de una serie que ya está publicada, está en menú de los trabajos que a mí más me gusta, que es Tú eres Deadpool. Creo que tengo por aquí algún número. Pero voy a enseñar la portada porque es que mola un montón. Ay, ¿dónde está? Mira que lo tenía aquí. A ver. Uy, mira. A ver. Bueno, pues ahora no sale.
Espera, lo busco yo y lo pongo en mi pantalla. Mientras tú vete... Vale. Bueno, pues este cómic en concreto es muy especial porque, bueno, es un cómic, sí, pero también es un juego de rol, un juego de haz tu propia aventura. Entonces, digamos que es un cómic y un juego. Y por eso está como todo conectado. O sea, por un lado, cuando no es que cada viñeta te lleve como a otra diferente, sino que va un poco pues, por bloques de secuencias, por peleas y tal, que cuando tú las solucionas, pues ya sí que tienes la opción de ir a un sitio o a otro. Pero el formato mira, ¿veis? Aquí, así está. La página 1, ¿vale? ¿Veis aquí? Página 1, en los cómics. Es muy parecido el guión a las obras de teatro o a los guiones de cine en cuanto al tipo de formato de descripción de qué es lo que pasa y luego los diálogos. Directo, vale, se había cortado. Bueno. Sí, soy yo, que estaba intentando colgar la imagen. Vale. Bueno, pues en esa parte es igual a lo que es de cine y a lo de teatro. Se diferencia en que los cómics van divididos por páginas primero y luego por viñetas en segunda parte, ¿no? O sea, el page, lógicamente, es la página y el panel, la viñeta. Entonces, en general los guiones, todos los que suelen mandar son así, ¿no? O sea, te pone el número de la página y luego dentro de esa página las viñetas. Panel 1, esto era todo el panel 1, que era bastante extenso. Bueno, espérate, esta viñeta tiene esta página tiene una viñeta, sí, solamente una viñeta, ¿vale? Porque es como muy general. Voy a poner una más normal para que se entienda mejor. Veis, por ejemplo, aquí, página 2, viñeta, bueno, por aquí me pone 5 viñetas, ¿vale? ¿Vale? Y bueno, en este cómic lo malo es que no me va poniendo la viñeta 1, 2 y 3 en cada página, sino que las cuenta de manera individual, porque el autor, aquí, ¿vale? Ha ido dividiendo el cómic en diferentes colores porque cada color es un universo o una vía que puedes ir siguiendo diferente, ¿vale? Veis que aquí hay un color verde, color azul, más amarillento, este mismo color verde pertenece a esta misma parte, ¿vale? Entonces, eso también va aquí reflejado en el guión, ¿veis? Que cada viñeta va con un color, ¿vale? Estamos en la parte verde, de esa parte de universo verde, luego cuando, ¿veis? Luego, a partir de la página 6, pasa a la parte amarilla, ¿vale? Pero el formato es básicamente ese de, primero, el número de viñeta, la descripción de qué es lo que pasa y luego el diálogo si es que lo hay. ¿Vale? Aquí, ¿veis? Ahí con Deadpool. Entonces, yo en este caso soy como el director de fotografía y el director de actores. Cuando o sea, yo leo el guión, tengo que comprender qué es lo que pasa, ponerlo en imágenes a nivel de qué es lo que hacen los personajes, pero también a nivel de cómo lo sienten. Eso por un lado. Y luego mi otro trabajo es lo que se ve aquí, que es todo letras, traducirlo en lenguaje audiovisual. Llevar este texto, básicamente, pues si esto era la página 6 del cómic, voy a poner aquí la página 6 de ese cómic. Vamos a ver. Estoy enseñando arriba la portada del cómic para que la gente la vea. Es que he intentado Vale. enviármela a mí mismo para ponerla, pero me parece que os he desconectado todos un momento, así que no lo voy a volver a hacer. Esto es esa página 6, en la que aquí cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 viñetas. Debería de coincidir que aquí tengo 6 viñetas. A ver, 1, 2, 3, a ver, 3, 4, perdona, es que ahora aquí un poco lentos, perdona, voy a darle así. 5 y 6 viñetas, veis aquí, con las dos puertas, ¿vale? Pues esto es lo que aquí luego se ve en la página final, ¿vale? ¿Veis? Bueno, en este caso es como una secuencia muy secuencializada, digamos, ¿no? En la que lo importante es que se entienda que el escenario es el mismo y los diferentes Deadpools, en Deadpool
pues como que vuelve a salir de la anterior escena, ¿no? Porque son como muchos multiversos y ese tipo de cosas con las que viaja con este casco, ¿vale? Y entonces empieza ahí a hablarle al espectador de las opciones que va a tener que aquí, en estas dos puertas, elegir, ¿vale? Lógicamente la cosa se complica pues cuando, pues como esto es como un juego, pues en cada cómic había como una especie de juego de tablero, ¿vale? Entonces, esto sí que es complicado luego cuando tienes que dibujarlo, ¿vale? Porque no es solo lo que se ve aquí, sino que se entienda que puedes ir para un lado y para el otro, ¿vale? O sea, esa parte de la jugabilidad, en este caso nunca me había enfrentado a algo así. Esta que es la página 10 y 11. Voy a darle que tiene que estar un poquito más para acá, para que veáis cómo fue ese referente. A ver, 9 y la siguiente, ¿vale? Aquí sí que me lo aclaró bastante. Yo copié incluso el formato este, de aquí de los paneles, ¿vale? Pero luego ya todo esto de aquí eran las descripciones. ¿Veis? Son varias páginas de descripciones de qué es lo que tengo que dibujar, ¿vale? Entonces, muy, muy complicado, la verdad. Yo es que, o sea, sí que a nivel personal, bueno, y como, o sea, de autor me refiero, o sea, como artista, dibujante o como lo queréis llamar, o como yo me quiera llamar, no lo sé. Los videojuegos es algo que me gusta mucho, el diseño de gameplay y hacer como un mix, ¿no? Lo que supone hacer un cómic, pero con jugabilidad, pues la verdad es que es una maravilla. O sea, a mí fue todo un honor poder dibujarlo. Y aquí el guionista también tuvo o sea, el gran mérito del guión es que está conectado totalmente los diferentes finales, o sea, eso es una maravilla. Ya. Pero esto precisamente lo estabas poniendo como ejemplo de otro tipo de guión porque estabas hablando del de Dwayne McDuffie, del Sí, primero que tuviste. Lo que habéis visto es como es el guión normal, el formato de guión normal en la actualidad. Sí, en los cómics hoy en día, de página 1, viñeta 1, pasa esto, los diálogos y todo. Sí, o sea, bueno, lógicamente no te describen, o yo al menos con la gente que he trabajado, exactamente cómo tiene que ser el plano, o sea, el encuadre que tú tienes que usar, ¿vale? Te lo escribe qué es lo que pasa, o sea, qué hacen los personajes, más o menos, en la viñeta. Y yo soy quien decide o sea, cómo cómo lo encuadro, ¿vale? Cómo le doy esa narración. Con lo cual sí que tengo que pensar, hago un esfuerzo importante, pero no es lo mismo que básicamente diga, pues mira, sí, es que de la página 3 a la 5 se están pegando Venom pues contra Spider-Man y luego pues apáñatelas para que Venom se acabe empalando pues contra el mástil de una bandera americana ahí al final. Entonces, pues, dices, joder, uso 3 viñetas, uso 5, ¿qué hago? Sí, sí. Pues eso, ahí. Vale, para los que nos siguen, abajo hay como una cosa donde la gente puede hacer preguntas. O sea, no en los textos estos que estáis escribiendo, sino que hay como unos interrogantes, me parece ahí, que es donde podéis hacer preguntas. Sí. Bueno, yo he visto que hay varias, ¿sí? O sea, sí, no, pero que vayan a lo de las preguntas porque me ha explicado nuestro técnico, que yo esto también digo que es la primera vez que hago uno, que si le doy luego a esto, aquí salen preguntas que hace la gente. Por ejemplo, digo que es la misma pregunta dos veces, uno que debe decir, hasta que no me la responde, le pregunto, ¿por qué el cómic de Civil War es tan bueno? Es verdad, has dicho que el cómic de Civil War era bueno, pero no hemos explicado por qué. Salva, ¿por qué crees que el cómic de Civil War es tan bueno? Y los que queréis hacer preguntas, vais a donde los interrogantes y las hacéis allí. Ahora leeremos unas cuantas. Bueno, yo creo que como lectura general sí que supone como un hecho histórico o una serie histórica en el universo Marvel, ¿vale? Que encima yo creo que está bien llevada. Bueno, a mí personalmente la historia que propone, ¿no? El cómo los superhéroes tienen que decidir entre una facción u otra por unos motivos, bueno, en algunos casos morales, en otros, según el personaje, también por negocio o política, digamos, ¿no? O sea, negocio política, entre comillas, pues, o sea, a mí personalmente me resulta muy, muy interesante. O sea, tiene ese toque
de superhéroe colorido, ¿no? O sea, de lo que es acción, ahí a tope, pero también con un componente, entre comillas, como realista, porque tiene un cierto toque político, ¿no? O sea, ahí el combinar esas dos cosas a mí me resulta muy atractivo. Sí, hemos de decir que, para quien no haya leído el cómic, en el cómic de Civil War, el motivo por el que se pelean Capitán América y Iron Man y se crean los dos bandos no es exactamente el mismo que en la película de Capitán América Civil War. No, y, no, no. y he dicho, no es el mismo, queriéndose, bueno, o sea, realmente es que ni se parecen, ¿vale? No, no, no. Es más, luego Marvel ha hecho un Civil War 2, donde el enfrentamiento era, si no recuerdo mal, entre Iron Man y la Capitana Marvel, y tampoco, o sea, en los cómics la historia es diferente, por lo cual, quien haya leído o quien haya visto la película y haya dicho, oye, pues a mí me ha hecho gracia esto de que sean los superhéroes los que se enfrenten entre ellos, pueden leer el cómic porque no tiene absolutamente nada que ver. Pasa lo mismo que con el Guantelete del Infinito. O sea, quien quiera leerse el cómic del Guantelete del Infinito, sí que es cierto que tienes que tener un poco de conocimiento del universo Marvel, un poquito, tampoco hace falta mucho. De hecho, si te has visto las películas hoy en día, ya tienes un conocimiento del universo Marvel suficiente. Y es una lectura que la recomiendo fervientemente, sobre todo la primera saga, el primer Guantelete, guionizado por Jim Starlin con dibujos de George Pérez y Ron Lim, porque no tiene nada que ver con lo que se ha hecho en el cine y puede ser un complemento muy adecuado para quien le haya gustado tanto Civil War como el Guantelete del Infinito, o en este caso la Guerra del Infinito en las películas, el poder leer un cómic y ver cómo esos temas se llevaron al cómic y qué diferencia ha habido con la gran pantalla. Yo, como muy fan de los cómics y muy fan de las películas, yo agradezco que las películas no sean iguales que los cómics, pero tengan esas pequeñas referencias, porque hace que los que estamos viendo la película y hemos leído el cómic hagas, esto solo lo he pillado yo en toda la sala. Y al mismo tiempo me estén sorprendiendo con una cosa diferente a la que ya he leído. Sí, sí. Hombre, por suerte el destino ha ido queriendo que se diferencien en muchas cosas las películas y los cómics. Y también, por suerte, los productos que han salido en general pues están bien. O sea, pues, a mí me puede gustar más o menos en Game. Bueno, pues, sí, la última película de los Vengadores, sí. Pero bueno, te pasas un rato entretenido como poco. Y desde luego Infinity War, esa por ejemplo sí que me parece una película muy, muy redonda. Pero eso, tan disfrutable como luego pues dices, voy hacia los orígenes y ves que es totalmente diferente. Yo he recomendado el Civil War antes que, por ejemplo, el Guantelete del Infinito, que históricamente pues, puede ser más importante todavía que Civil War. Lo único es porque eso, el guantelete, la saga de Guantelete de Infinito, como sí que tiene bastantes años, hay puede ser que para la gente más joven la estética se ha quedado un poco... Sí. Quizá, bueno, pero es George Pérez, ¿eh? Pero desde luego, pues es historia de los cómics. Más tarde o más temprano, alguien que empiece a tomarle el gusto, por eso, a leer cómics de superhéroes en concreto, va a tener que pasar por ahí porque la verdad es que es una maravilla. Bueno, de hecho a mí me coincido dos cosas. O sea, yo empecé con Deadpool, pero antes de coleccionar, de ir todos los fines de semana, a ir coleccionando los nuevos números, habían caído por ahí algún que otro cómic de Estela Plateada de Ron Lim, que más o menos como, bueno... Sí, es la antesala del Guantelete del Infinito, toda esa saga de Estela Plateada. Que me sirvió un poco también para, pues eso, copiar dibujos, porque me encantaba cómo dibujaba Estela Plateada con brillito y ese tipo de cosas. Y yo creo que, de hecho, mi estilo está un poco ahí, porque cuando... Tienes cosillas de Ron Lim, sí, es cierto. Me pongo a dibujar a Deadpool y al final es como una cabeza en forma de huevo y los músculos. De eso estaba viendo por aquí, mira, tenía por aquí esta portada de aquí, que la reconocerás, supongo. Sí, señores, para quien no lo sepa, es la portada que hizo este año Salva para Metrópoli. Y estaba viendo, bueno, los dibujos de los demás dibujantes, que son, bueno, héroes más clásicos, digamos, sobre todo por la parte de Thanos, y luego he visto aquí este Deadpool y he dicho, madre mía, si es que es como, así un poco como la cabeza huevo de Estela Plateada, de Ron Lee, ¿sabes?
Bueno, el mío es un poco más cartoon, ¿no? Porque el suyo, claro, los brillos y Estela Plateada es más dramático, lógicamente, no digamos que un poco más penumbras que, que Deadpool, Estela Plateada. Bueno, aunque puede ser más o menos zen, depende Sí. del cómic, ¿no? Pero bueno, que no es tan de humor como Deadpool, es más serio. Pero sí que eso, el estribillo de los músculos, ahí sí que lo veo. Sí, sí, estoy. La gente ha descubierto ya cómo hacerlo de las preguntas, hay un montón, pero vamos a tener que filtrar. A ver. Hay muchas. Las preguntas de Metrópoli las dejo para cuando se hable de Metrópoli y otras secciones. A ver. ¿Creéis que A a ver. ver. Salva, bueno, pone Salva, ¿cuál es tu superhéroe favorito? Pero creo que antes ya has dicho que era Deadpool. Pero pregunta, ¿cuál es tu villano favorito? ¿También es Deadpool? Oh, ¿Se villano. puede considerar a villano Deadpool o cómo lo consideramos? No, ya no, porque bueno, no recuerdo si a lo mejor en los primerísimos números podía ser un medio villano porque era un mercenario. Sí. Entonces, pues, pero yo o sea, yo la primera serie que conocí, esta de, ¿sabes? Este sí que lo tengo aquí a la mano, que bueno, en el formato que editó Panini en las miniseries, el número uno es la primera serie de Deadpool. Yo esto fue lo primero que vi, os lo voy a enseñar aquí. Esto fue lo que me maravilló aquí Madureira. al ir a la tienda de cómics y ver esta portada que es sencilla pero impactante. Bueno, y encima es que no ponía Deadpool en No. ese momento en España ponía, digo, sí, o sea, ponía Masacre. Masacre y en letras brillantes. En la misma tipo. Pues a lo mejor yo no pillé esa edición, ¿eh? O sea, Yo creo recordar que esa portada tenía letras brillantes. era así. O sea, yo la Déjame que buscarlo. Puede ser, ahora no lo sé. Como en aquella época había tanto brillante, quizá me cegó alguna portada y lo recuerdo así, pero... es ahí el tío ahí pegando tiros ahí a doble página. Bueno, Sí, pues sí. en esta historia es básicamente un mercenario. O sea, es un mercenario bueno, que lógicamente siempre en última instancia, pues si tiene que decidir entre ser egoísta o no tanto, pues Pues no, lo del brillante lo debí soñar, ¿eh? Os voy a enseñar la portada del número 1 de Forum, tal y como se publicó aquí en España. Era esta. ahí lo ves, justamente. Pues sencilla pero impactante, o sea, es que era algo que... Y las páginas de dentro, pues una maravilla. Entonces, a ver, Deadpool no lo puedo considerar como un villano. Villano, pues ¿cuál es tu villano favorito? Gru. Ahí está... ¿Cómo? Gru, ¿tu villano favorito? Pues bueno, yo estaría, a ver, Thanos me gusta mucho el diseño y como también la historia, o sea, tanto la de los cómics como luego también la que ha venido estos últimos tiempos a través de lo que la gente lo pueda conocer de las películas. Porque en los cómics, esa relación que tiene con la muerte, o sea, el personaje de la muerte o sea, es que es increíble. Sí, O sea, esa es la parte que le falta al cine. Para los que leáis el cómic veréis que el personaje de Thanos tiene una relación muy estrecha con el personaje de la muerte, que evidentemente en las películas no ha salido, y de ahí viene toda la historia del guantelete en los cómics y todo eso, y realmente lo hace un personaje muy atractivo. sí, sí, porque es como muy romántico ahí, o sea, una cosa, un concepto también bastante loco. Entonces, por eso ya justo, y por su diseño, porque bueno, es un personaje muy bruto, o sea, yo es que me gustan también los personajes que como Hulk, ¿no? O sea, lo que es puro músculo, o sea, personajes muy, muy potentes visualmente, pues él junta las dos cosas. Entonces, ese sería uno de mis personajes favoritos. El doctor, bueno, sí, Doctor Muerte, Doctor Doom, pues ese es otro, ¿no? Porque también su maldad, o sea, no es como soy malo y punto, sino que tiene como un trasfondo, ¿no? Que decir, él puede ser malo para unos, bueno para otros, ¿vale? De hecho, en Latveria, pues es como un dictador sí, o sea, un dictador, pero que su pueblo como que lo quiere, ¿no? O sea, entonces eso es muy interesante también de ir viéndolo en las páginas de los cómics y encima el diseño de Doctor Doom pues en los cómics es una maravilla. O sea, lástima que en las películas, por una u otra razón, pues no haya tenido o sea, esa suerte de que se vea y tal cual. Entonces yo estaría un poco entre estos dos, quizá. Porque luego hay otros que me gustan, pero son más estéticas, porque ya te digo, me gustan mucho los personajes potentes
Y Venom, por ejemplo, me encanta cómo es el diseño. Lo único que, pues, la historia de ese malo, pues, no es tan interesante como la de Thanos, lógicamente, o la del Doctor Muerte. Vale, vamos a ver más preguntas. Vamos a hacer una más y ya lo dejaremos. A ver, es que hay un montón, ¿eh? Vamos a buscar alguna. Bueno, aquí ponen. Bueno, la pregunta es un poco rara, pero voy a intentar entenderla. Pone, ¿para qué guionista te gustaría ilustrativo? Entiendo que alguien lo ha escrito muy rápido. Y eso, Vamos a preguntar eso. ¿Para qué guionista te gustaría trabajar? a ver, bueno, pues voy a decir los que, o sea, con gente que no haya trabajado, que yo admiro, pero que suele hacer guiones como más secos, más dramáticos, más impactantes, ¿vale? Como por ejemplo, Brian Azzarello, ¿vale? 100 balas, por ejemplo, es uno de los cómics o sea, que a mí me encantan. Y bueno, y 100 balas y casi todo lo que hace, bueno, y todo lo que hace básicamente, pues es que, o sea, el sello Azzarello es sello de calidad, ya sea un cómic más de acción solamente o, bueno, o algo más dramático. Y luego también Garcenis es otro de los personajes, porque yo soy fan también de Predicador, de los cómics. No sé si habrá gente que haya visto la serie de televisión, que se hizo una serie, acabó hace no demasiado. Bueno, que se puede ver, pero los cómics son otra Sí, cosa, sí. una maravilla. Esos son como dos de los que más me gustaría. Quizá otro, ya por esa parte friki, es Kevin Eastman, ¿no? O sea, es el guionista de las ¿De tortugas, las tortugas ninja? Eastman, ¿no? O sea, Kevin, sí, 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 sí. pues ese me mola porque a ver, Hola, ahora, Salva. Mira, estaba explicándole a la gente que hoy al mediodía me han chivado que dice, intenta que el vídeo no dure más de una hora porque luego no se pueden quedar 24 horas ahí o no se pueden descargar o no sé qué. Y juegos. he pensado, bueno, ya está más o menos atento. Yo creo que es que directamente al cabo de una hora se corta porque yo no he tocado nada, tú tampoco has tocado nada y más o menos estaba calculando yo, digo, creo que llevamos más o menos una hora, ¡pum! Y se ha Sí, cortado. Pero no sí, sí. quería dejar que te quedaras a mitad de la respuesta. No, pues, ya me acuerdo con lo que estaba. O sea que, ¿de qué estaba hablando? Que se me ha ido. De No, los guionistas, ¿estabas hablando de los guionistas? vale, sí, 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 vale, vale, sí. Pues, Y pues está, estabas hablando, primero has dicho de Brian Zarello, luego has dicho de Garcenis. pues, a ver, bueno, esos son, y luego Kevin Eastman, son Y un Kevin poco Esman, esto es lo que estabas diciendo de las tortugas ninja, que no eso. he trabajado nada todavía y por eso me gustaría trabajar. Y si puedo decir alguno con los que me gustaría trabajar más todavía, más allá de con Al Ewing por haber hecho este tipo de cómics que son cómic juego de elige tu propia aventura, rol o como lo quieras llamar, está con la gente con las que, bueno, con los guionistas con los que hice el cómic bianual, que es el con el que se ha publicado la portada especial de La Resistencia, se llaman Paul Stiers y Nick Giovanetti, ¿vale? Pues ellos son humoristas de Estados Unidos, por ejemplo, yo a Paul Stiers, Paul Stiers, sí, lo conocía de películas americanas de humor, o sea, él ha salido muchas veces de secundario de la 20th Century Fox, por ejemplo, de Mark Wahlberg, que es como esa de Padres por Desigual, o no me acuerdo cómo era, ¿no? Sí. Una de padre y no sé qué. Justo esta semana lo he visto que salía en el capítulo de esta semana, de la temporada actual de Curb Your Enthusiasm, o sea, la hora de Larry David, como lo voy a llamar, del HBO. Y yo también, cuando empecé a dibujar ese cómic, se estaba emitiendo aquí una serie suya, bueno, que sale con más humoristas que me encantan también, que se llama The League. Es una serie bastante friki, así como más minoritaria, porque va sobre fútbol americano. Y en los veranos, que siempre la emitían, pues me lo conocía. Entonces, para mí fue un honor poder trabajar con él en ese cómic, que encima es uno de los más, o sea, un cómic muy loco, muy loco. O sea, él tiene ahí un tipo de humor que solo humoristas locos como estos pueden hacer. De hecho, si no estoy equivocado, son los guionistas que ahora también estaban con
calavera espacial o el motorista fantasma del espacio. Sí, Mira, pues si no son me los únicos suena. que lo han publicado, digamos que sí han hecho guiones para esa serie bueno, no lo he podido leer mucho, pero todo lo que he visto me parece muy bueno. O sea, este fantasma en el espacio, eso no es que no puede ser malo. Yo voy a hacer una pregunta y mientras tanto os voy a dejar a los demás que hagáis alguna más. Haremos una última solo, pero mientras tanto, como os toma su tiempo. La mía es, igual que has hablado de guionistas, ¿hay algún personaje que te gustaría dibujar? Pero voy a hacer una pregunta un pelín más rebuscada, que es, teniendo en cuenta tu estilo, o sea, igual que decías que posiblemente trabajar con Azzarello o con Garcenis es un tema complicado porque posiblemente tu estilo no va con el tipo de cómics que hacen ellos. También hay personajes que posiblemente con el estilo que tienes tú no acaban de pegar, mientras que Deadpool parece que hayas nacido para dibujarlo. Quizá otro personaje, yo qué sé, podrías dibujar a Batman, pero posiblemente no sea el que pegue mejor con tu estilo. Entonces, dentro del estilo que tienes tú, ¿cuál es ese personaje que no has dibujado y que te gustaría dibujar? Me da igual que sea de Marvel, me da igual que sea de DC, me da igual que sea incluso de otra editorial. Pues más o menos hay como 4 que tengo que decir así mínimo. A ver, pero todo muy, muy, muy rápido. Uno sí que lo he dibujado, pero muy poquito, y también no su versión original, que era Hulka. Cuando yo dibujé Hulka, no era la Hulka normal, sino que era como la hija o una... ni me acuerdo exactamente cómo era, pero no tenía el toque de humor que a mí me gusta de Hulka, ¿no? Era como Sí, más formales. Entonces, bien por dibujar a Hulka o ese tipo de personajes que son muy físicos, pero me faltó esa otra parte de humor que es lo que me gusta del personaje. Eso me lleva también a que me gustaría dibujar algo de guión con el Pato Howard. Eh, Porque solo he hecho portadas y cosillas así, como, bueno, hicimos, creo que fue su primera aparición, digamos, el Pato Howard Pool, digamos, o sea, el Pato Pool o Duck Pool. uh-huh. Su primera aparición, estoy casi seguro que fue en la miniserie que hicimos de Deadpool contra Deadpool. Deadpool contra Deadpool, sí. Pues salió en esas Yo páginas. creo que sí. Yo les pedí información, digo, es que no puede ser que no se haya dibujado esto antes. Mandarme diseño y no me mandaron nada, entonces pues eso fue lo que yo dibujé. Y luego después se hicieron series con el Pato Howard y Deadpool y tal. Entonces yo creo que fue también a partir de esas páginas, que no fueron muchas, por desgracia no voy a hacer spoilers, pero voy a decir que la cosa no acaba bien del todo, ¿no? Para el Pato Pool. Y eso, o sea, yo el Pato Howard me encanta. Y de hecho por la película casi. O sea, no es que la película me parezca el peliculón, pero cuando la vi de pequeño me voló la cabeza, el Pato Howard, ¿sabes? Hmm. Pero si tengo que hacer algo más superheroico, o sea, lo que es superhéroe puro y duro, a ver, hay 2 personajes que me encantan. A uno solo lo conozco por la parte estética, no conozco mucho de su historia, que es Plastic Man, ¿vale? Que es de DC, ¿no? El Plastic Man se llama, en España también se llama así. Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Bueno, puede ser que la gente no lo conozca porque siempre salió más de secundario. Sí. Algunas Bueno, veces, ahora sale como personaje recurrente en la serie de Flash o ha salido en una de las temporadas, porque yo lo he visto en varios capítulos. sí, 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 sí. Pues como a lo mejor siempre se ha pasado de que es un personaje como muy chulito, más o menos, Hmm. pues falta esa parte de conexión con el público que puede tener Deadpool, que es o sea, que es un pringado, ¿no? Entonces, quien más, quien menos se acaba identificando con Deadpool, ¿no? A Plastic Man como que le falta eso, porque es un personaje del que la gente se ríe. Pero luego, si hay otro superhéroe, o sea, yo uno de mis superhéroes favoritos, como superhéroe en general, como la figura icónica del superhéroe, es Shazam, ¿vale? Bueno, antes conocido como el Capitán Marvel. ¿Vale? Porque como héroe clásico tiene todo aquello que yo le puedo pedir como fan de cómics desde pequeño, que básicamente es tener tú la oportunidad de ser un adolescente, ¿no? O, bueno, sí, un adolescente y poder convertirte en un superhéroe, ¿vale? Y tener como esa responsabilidad o no ese disfrute de tener poderes según tu moral o la situación lo vaya requiriendo. Yo, por Hmm. ejemplo, el personaje sí que me gustaría, porque ahí puedes hacer cosas más o menos dramáticas dependiendo de la situación, porque al final los niños, bueno, los jóvenes,
siempre ves las cosas con la perspectiva de un niño, ¿no? O sea, por dramática que sea la, la situación. Entonces, ese es uno de los que más me gustaría. Y el diseño del superhéroe me encanta. ¿Y la película te gustó? Sí, bueno, la vi hace poco, la vi también, pero la vi en casa, mientras dibujaba, ¿vale? Que estaba medio pendiente. Pero esa parte de que un chaval, o sea, creo que como película para adolescentes, ¿no? Para que se inician en los cómics incluso, yo la vi muy correcta. O sea, tengo que ver porque el final lo perdí un poquito así, porque eso, estaba ahí dibujando y tal, pero el principio, o sea, estuve bastante atento y me resultó muy divertido, o sea, el correcto con los personajes. Pero digo, el final con el tema de la superfamilia ahí me lo perdí un poco, ¿no? Tengo que verla otra vez, a ver. Vale, pues... Uy, no se te oye, Salva. Ah, vale. Ahora sí. Pero es que a lo mejor me están acallando los aplausos. Son las 8 de la tarde. Sí, con los aplausos aquí en Murcia, ahí a tope. ¿Se escuchan? Sí, se escuchan. Yo escucho también los de mis vecinos. ¿Eh? Yo escucho también lo de mis vecinos. Y bueno, es lo que decíamos al principio de nuestra charla, que lo principal en estos momentos es que os quedéis en casa, que todo el mundo esté a salvo. Los que estéis solos, que lo intentéis llevar de la mejor manera posible. Os hemos dado recomendaciones de cómics para poder ver. Seguro que también tenéis series, tenéis películas. Aprovechad para hablar por teléfono, videollamadas con todas las personas con las que realmente no podéis. Y los que estáis en casa, lo mismo. Aprovechad para hablar entre vosotros. Cosas que durante el año son cosas que son complicadas por nuestro día a día, nuestro trabajo bueno, sí que es cierto que nuestros trabajos no han cambiado mucho, Salva, seguimos encerrados en casa igual que el día a día, pero para la mayoría de la gente para la que estamos hablando, que están en su casa y que mucha gente estará diciendo, oye, pues me aburro, pues no sé qué, pues escucha a tus padres, escucha a tus familiares, seguro que tienen muchas historias muy entretenidas y pensad que los cómics tienen historias muy guays, pero hay personas que han vivido historias muy guay, tenemos abuelos que han vivido guerras, tenemos tíos o padres que seguro que han tenido juventudes muy interesantes, que nos pueden explicar cosas Sí. muy guays. Aprovechemos ese momento para escuchar esas historias. No, la verdad es que o sea, mi abuelo desde siempre ya me había contado sus historias bueno, en los años 30, los años 40, ¿sabes? O sea, bueno, que cuando era muy pequeño, quiero decir, en los años 30, luego en los 50 y 60 y tal, ¡buah! O sea, son aventuras, básicamente. Eso sí que eran ahí aventuras. Bueno, por cierto, de esa época, Paracuellos, o sea, el cómic que, bueno, o sea, de esa época, de los años 30, quiero decir, los años 30, 40, 50, bueno, más los 40, 50, ¿no? Paracuellos, un gran cómic, bueno, que también hay bastantes tomos, yo creo que la gente los puede encontrar fácilmente, están bien editados aquí en España, de Carlos Jiménez, pues una maravilla. Y una última pregunta, Salva, antes de cortar, porque me dijeron que durara media horita, llevamos ya casi 1 hora y media entre las conexiones y las conexiones, llevamos más de 1 hora y media. Última pregunta, Salva. ¿Te vamos a ver en Metrópoli? Es que ya hay mucha gente que ha dicho, decid ya algún invitado, decid quién va a venir, decid algo. Pues mira, vais a tener, los que habéis visto este directo y habéis aguantado hasta el final, vais a tener una primicia. Salva, ¿vas a venir a Metrópoli? Yo, por supuesto, esa vez que es cámara, a ver si hay suerte, se puede hacer en las fechas normales que se hace todos los años, porque es que encima el tiempo que hace ahí en ese momento es maravilloso. O sea, ya te digo que es incluso un respiro para mí ir desde Murcia, porque por julio, ¿no? O sea, más o menos de julio. El primer fin de semana de julio. Eso, el primer fin de semana, aquí ya en Murcia, pues es que desde finales de junio esto ya es el calor intensísimo y allí, ¡guau! Se va súper bien. Bueno, pues vamos. Es que es un combo ahí de oferta de puta madre. Vamos a trabajar en ello para todo el mundo que estaba preocupado, y ya lo he dicho al principio y lo voy a volver a decir ahora. En estos momentos la preocupación no tiene que ser quiénes son los invitados de Metrópoli, ni cómo vamos a hacer, ni tal. O sea, vuestra preocupación tiene que ser única y exclusivamente estar en casa, estar seguros, no contagiaros, ayudar a todo el mundo de la manera que podáis, ya sea donando vuestro tiempo, donando vuestro material si tenéis en casa. Todo eso es lo importante en estos momentos. Cuando llegue el momento de montar Metrópoli, no os preocupéis.
porque estaremos preparados, estaremos a punto, tendremos a Salva seguro y tendremos a más gente seguro, ¿vale? O sea que no os preocupéis, que de una manera u otra nos veremos y lo disfrutaremos. Muchas gracias por tu tiempo, Salva. Hemos estado 1 hora, me han parecido 10 minutos, o sea, podríamos haber estado 5 horas más. Voy a hablar con los jefes a ver si nos dejan hacer una charla de más tiempo otro día y lo retomamos. Y nada, Sí. que tú también estés lo mejor posible estos días. Ahí, o sea, en vuestra dirección, o sea, en Metrópoli, o sea, que os vaya ahí en historias o lo que sea, de los cómics que van leyendo para saber que las recomendaciones, pues... Claro, sí, sí. Todos los que hayáis escuchado nuestras recomendaciones de Salva Mía, aprovechad y enviarlas a las redes sociales de Metrópoli y decidnos si, oye, qué guay, qué gran recomendación os habéis hecho, o no tenéis ni puta idea, no me ha gustado nada, que también puede ser. Claro, Pero bueno, lo importante es el debate, lo importante es el claro, debate para gustos colores. Sí, 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 sí. en nuestra casa. Eso es importante, la comunicación. Muchas gracias, Salva. ¿Vale? Nada, mucho ánimo y pues nos vemos en estos momentos, cada uno desde casa, esperando que en un futuro muy cercano pues podamos vernos en persona. Vale, gracias a todos por acompañarnos. Espero que os sirva. Se va a quedar este vídeo, tanto como los otros 2 intentos de antes, 24 horas en el canal, para los que nos vean un poco en diferido. Y gracias por acompañarnos y gracias a ti, Salva, por estar con nosotros. Pues un placer, ya sabéis, a leer muchos cómics. Hasta luego, chicos.